Dice, la diagonal de un rectángulo supera a la altura en 8 centímetros. La diagonal va de vértice a vértice cruzado. ¿Está bien? Esta es la diagonal. Sí. Y me dicen que la diagonal supera a la altura en 8 centímetros. La altura es esta. Y sabiendo que la base es 2 centímetros mayor que la altura. Esta es la base. Entonces veamos qué dato nos dan. Nos están diciendo que la diagonal supera en 8 a la altura. Entonces la diagonal, ¿cómo la puedo escribir? X más 8. X más 8 o H más 8. H más 8. ¿Por qué? Porque si le ponemos X, nosotros tenemos que hacer la referencia de que la altura le vamos a llamar X, bla, bla. Entonces directamente decimos la diagonal es H más 8. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Y después nos dicen que la base, o leí cualquiera. Sí, la base es más 2. Sí, la base es más 2. La diagonal de una altura... No, es que esperen que hemos mezclado dos ejercicios. Leo de vuelta el 11. Dice, la diagonal de un rectángulo supera a la altura en 8 centímetros y a la base en 1 centímetro. Entonces, la base, ¿cómo la puedo escribir? H más 1. ¿Están seguros? ¿Quién X más supera 1. a quién? Dice, la diagonal de un rectángulo supera a la altura en 8 y a la base en 1. O sea que en realidad la diagonal 9. se puede escribir como la base más 1. ¿Está bien? ¿O no? Vuelvo a leer. Sí. Dice, la diagonal de un rectángulo supera a la altura en 8 centímetros. Y a la base en 1 centímetro. Bien. Y me piden que calcule el perímetro del rectángulo. Entonces, nuestro problema es ese. ¿Está bien? Tenemos que la diagonal supera la altura en 8 y que supera a la base en 1 centímetro. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. ¿Se ve bien el pizarrón ahí? Sí. Bien. Sí. Entonces, primero que nada, ese rectángulo, ¿cómo queda dividido? Cuando yo En trazo dos. la diagonal, ¿cómo queda dividido? En 2. ¿En dos qué? Triángulo. En 2 partes. Dos En triángulos. dos partes que son Triángulo. Iguales. triángulos, que son iguales, que son triángulos, y que son triángulos ¿qué? Rectángulos. Bien. Queda dividida en 2 triángulos, rectángulos, iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Si son triángulos rectángulos, ¿qué puedo usar? Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, bien, que decía que hipotenusa cuadrado era igual a cateto A cuadrado cateto cuadrado más cateto cuadrado. ¿sí? Fíjense cómo a partir de tercero y cuarto, sobre todo, los contenidos que nosotros vemos desde primero, segundo, tercero, es como que se van focalizando y yo empiezo a usar todo lo que aprendí, ¿sí? Entonces, si yo uso el teorema de Pitágoras, ¿cuál sería mi hipotenusa? La diagonal. Bien, entonces la diagonal al cuadrado, yo la puedo escribir como uno de los catetos al cuadrado, que es la altura, más el Y la otro base cateto al cuadrado. que es la base. ¿Está bien? Pero Sí. yo acá tengo 3 letras diferentes. ¿Cómo puedo hacer para unificar la letra? Para eso nos dan los datos que tenemos acá arriba. La diagonal es la altura más 8. Entonces yo a la altura la puedo escribir como la diagonal menos 8. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Ahí en qué duda? ¿No te perdiste? No. ¿No? Y aquí, la diagonal es la base más 1, o sea que a la base yo la puedo escribir como la diagonal menos 1. ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces acá yo tengo que la diagonal al cuadrado, fíjense que esta ecuación así escrita como está tenía 3 incógnitas. Como yo escribí la altura en función de la diagonal,
En lugar de la altura, escribo diagonal menos 8. Y en lugar de la base, escribo diagonal menos 1. Entonces, esa ecuación que yo escribí ahora tiene una única incógnita que es la diagonal. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Qué puedo aplicar para resolver eso? Binomio. Binomio. Binomio al cuadrado, exactamente. Entonces me queda que la diagonal al cuadrado es igual. Si yo elevo esto al cuadrado, me queda el primero al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo, el cuadrado del segundo. ¿Estamos bien? Sí. Más el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, y el cuadrado del segundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Bien? ¿Sí? Esperen que estoy tratando de que se enfoque bien el pizarrón entero. Ahí ven un poquito más del pizarrón, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué puedo hacer ahora? Junto todas las d, entonces me queda. Este con este son 2d cuadrado. Esto con esto, fíjense que acá tengo 2 por 8, 16, y acá tengo 2 Menos 32. o sea que tengo Ah, no. 18. 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ayer no te perdiste? No. Bien. Y 64 más 1, 65. ¿Y ahora qué puedo hacer? Paso igual a 0. Bien, igualo a 0, o sea que a esta D yo la puedo pasar para acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esta D se va a juntar con esta, entonces tengo 2D cuadrado menos D cuadrado, esto se D al va a ir, cuadrado. y me va a quedar una sola D cuadrado acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, si yo tengo una sola D cuadrado ahí, ¿qué puedo aplicar ahora? Cuadrática. La fórmula resolutiva, exactamente. Y la fórmula resolutiva, acá tendría un 1 que es A, este menos 18 es B, y este 65 es C. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces ahora yo voy a aplicar la fórmula resolutiva, y la fórmula resolutiva va a decir que D1, 2, ahora no pongo X porque mi ecuación está en función de D, va a ser igual a 18 más menos la raíz de 18 al cuadrado menos 4 por A que vale 1 y por C que vale 65, o sea que directamente podemos poner por 65. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Vamos bien? Y 18 al Sí. cuadrado menos 4 por 65 me da 64, o sea que esto es 18 más menos la raíz de 64 sobre 2. Y la raíz de 64 es 8. 8. Entonces a mí me queda que D va a valer. Por un lado puede ser 18 más 8, que es Sobre 4. 6. ¿Por qué sobre 4? Ah, no. Sobre 2. 18 más 8, que es 26, dividido 2, de 13. Y por otro lado, 18 menos 8, que es 10, sobre 2, que es 5. Pero estos son los valores de la diagonal. Pregunta importantísima en problemas geométricos. ¿Los dos valores de la diagonal sirven? No. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Cuál sí, cuál no? El primero sí, el segundo no. ¿Por qué el segundo no? Porque después hay que restar los menos 8 para sacar la altura y no puede quedar un número negativo. Perfecto. Entonces, este se descarta. ¿Por qué? Porque yo esta diagonal la tengo que poner acá. ¿Sí? Y si yo pongo el 5, 5 menos 8 me va a dar un número negativo y por lo tanto no me habilita a la medida de una diagonal que es una longitud. Entonces acá me queda 13 menos 8
5 es el valor de la altura. Y 13 menos 1, 12 es el valor de la base. Por lo tanto, esto mide 12 y esto mide 5. Y una vez que yo encontré los lados, ya estoy en condiciones de encontrar el perímetro que me piden, y si me pidieran también puedo encontrar el área. El perímetro va a ser 2 veces 12 Y más 2 veces 5. 5. 24 más 10, 34. Y como las medidas me hablaban que eran en centímetros, son 34 centímetros. Y si me pidieran el área, ¿qué tendría que hacer? Pase por ahí, ¿no? Así, Bien, pase por el ahí. área es base, que mide 12, por altura, que mide 5. Y 12 por 5 es 60 centímetros cuadrados. Ustedes hasta ahora han trabajado con ecuaciones cuadráticas. ¿Qué es una ecuación cuadrática? Una ecuación cuadrática no es otra cosa que un polinomio de grado 2 que está igualado a 0. ¿Está bien? O sea, cuando yo tengo un polinomio de grado 2, que eso lo vimos el año pasado, ustedes tienen esta expresión y se transforma en ecuación cuando yo igualo a 0. ¿Está bien? Ahora, Sí. cuando yo, en lugar de igualar a 0, pongo otra variable igualada a esta expresión, o sea, escribo y igual a ax cuadrado más bx más c, tengo lo que se denomina una función cuadrática. Porque es una expresión de grado 2 que está vinculando dos variables, la x y la y. Ustedes saben que siempre que nosotros tenemos una función, hay una vinculación o una unión entre dos variables, ¿sí? En este caso, la y va a ser igual a un polinomio de grado 2 en la variable x, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me siguen? Sí. Como toda función, a esta función nosotros la vamos a usar, por un lado, para resolver problemas, y por otro lado, la vamos a tener exclusivamente desde la matemática para realizar el análisis completo de la función. Ese análisis es más un análisis más matemático, es lo que estamos nosotros acostumbrados a hacer, esto de sacar raíces, sacar las ordenadas al origen, hacer el gráfico, ver si crece, si decrece, ¿sí? Entonces, sí, en el práctico y en lo que hace a la teoría, lo que ustedes tienen sobre todo es enfocado la primera parte en el análisis. Y hay un problema de aplicación que está guiado para que ustedes trabajen. ¿Sí? Ustedes están viendo física, ¿verdad? ¿Qué están viendo en física? Termodinámica. Bien. ¿O no? Todavía Sí, no nos pero no sirve de tenemos nada. idea Otro de de los cuál. temas que van a ver es cinemática. No sé si se acuerdan de la cinemática que vimos en primero. No. 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 Tanto da clase para que ustedes no se acuerden, bárbaro. Cinemática. Muestra puede ser, profe. La cinemática, no sé si ustedes se acuerdan que Ay, estudió el profe. movimiento. Sí. ¿Se acuerdan que primero nosotros vimos por un lado las fuerzas, por otro lado vimos el movimiento, y en un tercer momento lo que nosotros vimos fue la dinámica, que eran las leyes de Newton, esto de la inercia y demás, pero que le dedicamos una buena cantidad de meses a estudiar las trayectorias, la velocidad, la aceleración. ¿Se acuerdan algo de eso? Por lo Sí. menos los nombres. Más o Sí, menos. ¿Sí? Bueno, no sé si se acuerdan que el movimiento nosotros lo separábamos en dos. El que tenía velocidad Sí. constante, El MRU. que era el MRU, bien. Y El por variable otro era lado, MRV. el El variable. ¿Cómo? El variable era MRV, ¿o no? Bien, el de velocidad variable, que era el MRV. No sé si ustedes se acuerdan que el movimiento rectilíneo uniforme nosotros lo estudiamos entero. Vimos los gráficos, vimos
que se representaba a través de recta, o sea, lo vimos completo. ¿Por qué? Porque la matemática que ustedes tienen en primero alcanzaba para que ustedes terminaran de ver ese movimiento. Pero no sé si se acuerdan que el variable es como que lo dejamos a media, lo único que vimos fue el concepto de aceleración. Pero no vimos nada más, no calculábamos distancias, no calculábamos tiempo, no calculábamos nada de eso. ¿Por qué? Porque en este tipo de movimiento, la distancia tiene una fórmula horrible. Dice distancia inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué pinta le ven a esta fórmula? La dejo para física. No, no la dejes mucho para física porque tiene que ver con esto. Fíjate, t cuadrado, x cuadrado. No es otra cosa que una función cuadrática, donde mi variable es t. Por eso es importante que ustedes en matemática analicen o estudien la función cuadrática, porque complementa el estudio para que ustedes puedan en física estudiar el movimiento. ¿Está bien? Una de los problemas estos que nosotros resolvemos con cuadrática tienen que ver con el cálculo de distancias en el movimiento variado. Todo el análisis, o sea, ustedes encuentran el dominio, encuentran la imagen, encuentran la intersección con los ejes, tanto el X como el Y. Y eso les va a permitir a ustedes graficar. Y a partir del gráfico vamos a ver crecimiento, decrecimiento, positividad, negatividad, lo mismo que estudiábamos en todas las funciones. ¿Qué particularidad tiene la función cuadrática? ¿Qué función estudiaron hasta ahora ustedes? Lineal. La lineal. Y se llamaba lineal porque su gráfico, ¿cómo era? Una línea. Una línea. Una línea, ¿sí? Parece tonto, pero es así. Se llama lineal porque su gráfico es una línea. Este gráfico tiene como, esta función tiene como gráfico un dibujo que se llama parábola. ¿Dónde escucharon ese? En religión. Ajá, en religión, desde la lengua. Las parábolas eran historias que enseñaban algo, ¿sí? ¿En qué otro lado han escuchado esa palabra de parábola? En física. En física. ¿Y en física qué decía o de qué se hablaba de la parábola? No. ¿No? Me acuerdo. Cami, ya llegamos a lo que vos me estás preguntando por chat, que es al tema del vértice y eso. La parábola, uno de los lugares donde nosotros la escuchamos, es cuando trabajamos, por ejemplo, o cuando hablamos con el señor del cable, y habla de las antenas parabólicas. ¿Las han sentido nombrar? Sí. No. La antena parabólica es como una tacita, que lo que hace es recibir las señales, esa señal se amplifica y vuelve a salir. Y esa parábola tiene, si yo la cortara, tiene esta forma. Como si fuera una copita, ¿sí? Cuando yo dibujo las funciones cuadráticas, puedo tener dos tipos de parábola. O así para arriba, o así para abajo. ¿De qué va a depender si va para arriba o va para abajo? Del valor de A. Cuando A es mayor a 0, mi dibujito me va a dar como una U para arriba. Y si mi A es menor que 0, va a ser como una montañita para abajo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Así como en la función lineal ustedes tenían que la pendiente, cuando la pendiente era positiva, la función crecía. Y cuando la pendiente era negativa, la función decrecía. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Sí. Acá la condición
de la función cuadrática, que tiene 3 términos, el cuadrático, el lineal y el independiente, el coeficiente cuadrático es el que me va a decir si mi parábola va para arriba, cuando sea positivo, o va hacia abajo, cuando es negativo. Esa forma recibe el nombre de concavidad. O sea, cuando ustedes le piden la concavidad, le están preguntando, ¿el gráfico de la parábola apunta para arriba? La concavidad es positiva. El gráfico de la parábola apunta para abajo, tiene sus ramas hacia abajo, tengo la concavidad negativa. Negativo. ¿Sí? Esa es una de las cosas que les piden en el análisis del trabajo práctico. Por ahí les muestran los dibujitos así solo y les dicen, bueno, ¿qué concavidad tiene esa función? Entonces, si ustedes ven que las ramas apuntan para arriba, decimos que la concavidad es positiva. Y si yo tengo las ramitas que apuntan para abajo, yo digo que esa concavidad es negativa. ¿Ven bien? Sí. Los Simpsons, ¿verdad? ¿Qué particularidad le ven a la función esa que yo puse ahí en el pizarrón? ¿Cómo particularidad? ¿Qué tiene de raro? ¿Que no está completa? Exacto, no No. está completa. ¿Cambia algo en la realización del análisis? No, que esté completo, que esté incompleta, de todas maneras yo tengo que seguir sacando las mismas cosas que sacamos, digamos que yo les dije hace un rato que íbamos a sacar. Por ahí, ¿qué ventaja tiene cuando no están completas? Que yo al momento de resolver la ecuación puedo usar otras estrategias porque puedo resolver de otra manera, ¿sí? Pero eso no me va a cambiar nada en el momento de hacer el análisis completo. ¿En qué consiste el análisis completo? El análisis completo consiste en encontrar primero y principal el dominio, ¿sí? ¿Qué es el dominio? ¿Alguien me puede decir qué es el dominio? Donde se extiende la figura. Más o menos. Los valores de Los X. valores de X, eso es. Los valores de X. Punto en X, ¿o no? El dominio son los valores que puede tomar la variable X. ¿Está bien? ¿Por qué yo hablo de valores que puede tomar? Porque ustedes conocen que hay funciones en donde no puede tomar todos los valores. Por ejemplo, si la y está de denominador, si la x está de denominador, 0 no puede valer. ¿Está bien? Entonces el dominio son todos los valores que puede tomar la x. Esto es un polinomio. Pregunta. ¿Yo puedo colocar cualquier valor en el lugar de la x? ¿Sí o no? No. No, No. ¿Por qué no? no sé. ¿Puedo poner un número decimal en el lugar ¿Se de la puede? x? Sí. De poder sí. ¿Puedo poner una fracción? No. Sí. 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 ¿Puedo poner un número negativo en el lugar de la x? Sí. 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 ¿Sí? ¿Puedo poner, por ejemplo, una raíz de 3 en el lugar de la x? Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa acá? La x no tiene condiciones. Yo puedo poner cualquier valor que a mí se me ocurra. Entonces, mi dominio es cualquier número real. ¿Está bien? Todo polinomio, sea cual sea su grado, me va a permitir trabajar con cualquier número real. Entonces, cualquier función que sea polinómica les va a permitir a ustedes tener un dominio con todo el conjunto de los números reales. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, el dominio no es algo que yo tenga que analizar en la función cuadrática. Yo miro que es cuadrática, automáticamente pongo dominio real. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no voy a tener condiciones. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nosotros necesitamos evaluar en un análisis completo? ¿Qué sacábamos siempre en todas las funciones? Imagen.
la imagen, pero la imagen La acá raíz. sí es más complicada de sacar, entonces la imagen va a ser una de las cosas que nosotros vamos a sacar después de hacer el dibujo, ¿sí? En las funciones cuadráticas en particular, yo primero hago el dibujo, después saco la imagen porque es más fácil, ¿sí? Pero para hacer el dibujo, ¿qué se les ocurre que puedo llegar a necesitar? Las raíces. Las raíces, bien. Los ceros, raíces. Y las raíces eran los ceros de la función, que era lo mismo Sí. que la intersección con el eje de las X, ¿está bien? Era X. Si son Sí. los ceros, ¿qué voy a hacer yo? Decir que 2x al cuadrado menos 8 tiene que Igual a valer 0. 0. Por lo tanto, me quedó una ecuación cuadrática igual que las que resolvían en el práctico 4. ¿Estamos de acuerdo? Queda 2. ¿Sí? Sí. ¿Cómo puedo Sí. resolver? Puedo usar la fórmula. Paso el O 8. bien, ahorita puedo pasar el 8, que es lo que yo dije hace un rato, es una de las ventajas de que esté incompleta, ¿sí? Me da como más variedad de resolver. Paso, Paso el 2 dividiendo. 2 dividiendo me da 2. 4, paso Queda 2. La raíz. Me queda raíz. 2. falta 2, ¿y quién más? Y menos 2. Bien, y menos 2. Más y menos 2. Acuérdense que siempre que yo tengo una raíz cuadrática, aparecen los dos signos, tanto el positivo como el negativo. ¿Eso qué significa? Que al momento de dibujar, yo ya sé que esta función corta aquí y aquí. ¿Está bien? O sea que mis raíces tienen coordenadas 2, 0 y menos 2, 0. ¿Está bien? Cuando a mí me pide un ejercicio dar solo las raíces, con esto alcanza. Cuando a mí me piden las coordenadas de las raíces, yo las tengo que escribir así, como punto, con coordenada X y con coordenada Y. ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué otra cosa necesito? Nos despertamos. La intersección con el eje Y. Y la intersección con el eje Y, ¿cómo se calculaba? Si esta era Y igual a 0, esta va a ser... ¿Cómo sacaba la intersección con el eje de las Y? Octavio, No me acuerdo, profe. Ignacio, Y Valentín. No me acuerdo. No mueve la cabeza, Valentín. Lourdes, ¿vos te acordás cómo se saca la intersección con el eje de las Y? Piensen. No. Las raíces, que son la intersección con el eje de las X, se calculan haciendo Y igual a 0. La intersección con el eje Y, ¿dónde va a estar? En algún lugar del eje. Y si está en algún lugar del eje, ¿cuánto vale X? X. 0. 0. Entonces, para sacar la intersección con el eje Y, yo lo que voy a hacer es reemplazar la X por 0. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces me queda que Y vale menos 8. Entonces yo tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Perdón que no está muy bonito mi dibujo, pero esto de escribir de costado es como que complica un poco. Yo sé entonces que voy a cortar ahí. ¿Está bien? ¿Vamos bien ahí? Bien. Sí. Hace un ratito Camila me preguntó por privado cómo hacíamos para sacar la concavidad y cómo hacíamos para sacar el vértice. La concavidad ya la tengo. Yo sé acá que A vale 2. ¿Y el 2 es mayor que 0 o menor que 0? mayor. Por lo tanto va a ser concavidad ¿cómo?
Positiva. Bien. Por lo tanto, su dibujo va a ser así. ¿Está bien? Sí. Esta U tiene un valor que es el valor más bajo que tiene. Se llama mínimo. Si la concavidad fuera negativa y estuviera para arriba, sería un máximo. Ese mínimo está dado por el vértice. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. ¿Sí? Profe, no entendí eso del vértice. O sea, nosotros tenemos que, vamos a borrar acá. Nosotros tenemos que toda gráfica o toda función cuadrática es una parábola, ¿sí? O sea, nosotros habíamos dicho que una parábola era como una U, ya sea una U derecha o una U al revés. ¿Estamos bien? Sí. Sí, en este caso es con cavidad positiva, entonces es como una U del derecho, ¿sí? Si yo agarro una U, esa U tiene un punto que es el que está más abajo, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque es Sí. como un pocito. Entonces yo puedo decir que este punto del pozo es el punto que está más abajo, ¿sí? Ese punto del pocito que está más abajo, fíjense que es el que en cierto sentido me ayuda a analizar el crecimiento. ¿Por qué? Porque yo me imagino eso como un pozo grande. ¿Yo qué voy a hacer? Yo vengo bajando, ¿está bien? Llega un momento Sí. en que dejé de bajar porque llegué a lo más hondo del pozo, ¿está bien? Y si doy un pasito más, empiezo a subir, ¿sí? Ese fondo del pozo en donde yo ni estoy bajando ni estoy subiendo porque llegué a la parte más baja, se llama mínimo. Porque justamente es la parte más baja. Y también recibe el nombre de vértice. Lo que pasa es que uno normalmente se imagina el vértice como dos cosas que se unen en un punto, ¿sí? O sea, uno se imagina una cosa así. Acá es un vértice como redondeadito, ¿está bien? Pero simboliza que es el punto más bajo o el punto más alto. Ahora queda más Profe. claro. ¿Ayem? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, esta va a tener un vértice que va a ser un mínimo, ¿ya? Yo voy a tener una situación así, el punto más bajito, ¿sí? ¿Cómo calculo yo el vértice? Voy a borrar esto para tener lugar. El vértice puede calcularse o a través de una fórmula o teniendo presente que si yo tengo una U, esa U, si yo la parto al medio, es como si estuviera espejada, ¿sí? Es como que yo tengo que de un lado es igual al otro lado, ¿sí o no? Eso le pasa a una U. Si yo las uno, si yo doblo por acá la hoja, ¿sí? Me va a dar que las dos ramas de la U están en el mismo lugar, ¿sí o no? Sí. Bien. Entonces, ese vértice está en el medio de las raíces. Entonces yo para calcular el vértice, que tiene una coordenada X y una coordenada Y como todo punto, ese vértice, si yo sé que está en el medio de las raíces, lo puedo calcular como una raíz más la otra raíz sobre 2, o sea, sacando el promedio de las raíces. ¿Sí? Entonces, en este caso, mis raíces valen menos 2 y 2. Mi vértice va a ser menos 2 más 2 sobre 2. Pero menos 2 más 2 es 0. 0. Por lo tanto, la coordenada X del vértice está en 0. ¿Sí? Y la coordenada Y del vértice, ¿cómo la sacaré? Reemplazando por la coordenada X del vértice. O sea, 2 por 0, menos 8, menos 8. O sea que esa intersección con el eje de las Y que nosotros habíamos sacado, en este caso particular, también es el vértice. ¿Sí? Entonces, fíjense que si ustedes miran con cariño el dibujo, la U ya está marcada. Porque si yo tomo desde acá
hasta una de las raíces, tengo una rama de la U. Y si tomo desde este punto a la otra raíz, tengo la otra rama de la U. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Entonces nosotros ya tenemos, por un lado, el dominio que eran todos los reales. Por otro lado teníamos la intersección con el eje X, que eran los puntos 2, 0 y menos 2, 0. Por otro lado, la intersección con el eje Y, que tenía coordenadas 0, menos 8, y que en este caso particular era el vértice. ¿Está bien? Sí. Y mirando el dibujo, ¿qué más tengo ya? Pues, la imagen Bien, tengo la imagen. ¿Dónde empieza el dibujo? Acuérdense en que menos 2. lo único que se mire en Y. Ay, ni era. Entonces, ¿dónde empieza mi dibujo? Menos 8. Acá, Menos en 8. menos 8. Empieza en menos 8. Y el gráfico ese continúa indefinidamente hacia arriba. Infinito sería, ¿o no? Exacto, va hasta infinito. Pregunta. En infinito nosotros ya sabemos que va paréntesis porque al infinito no lo tomo. En el Corchete, menos vale. 8, ¿qué tengo que poner? ¿Corchete o paréntesis? Corchete. ¿Por qué? Porque si lo toca. Porque toma el lo número, toma, porque toma el bien, punto. Octavio. ¿Sí? A pesar del sueño, Octavio está pensando. Me parece muy bien. ¿Sí? Sí lo tomo al menos 8. ¿Sí? Entonces vamos a poner corchete. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿No se me perdieron? Todo esto es lo que van a leer en la teoría después. ¿Sí? Así que yo espero que este ejercicio que estamos explicando ayude a entender la teoría o la teoría ayude a terminar de entender lo que yo estoy explicando ahora. ¿Sí? ¿Qué más les dije que podíamos anotar? Crecimiento. Positividad o negatividad. Y de crecimiento, positividad y negatividad. Fíjense que el crecimiento y el decrecimiento yo lo marqué acá. ¿Quién marca el crecimiento y el decrecimiento? ¿Quién me marca el límite de dónde X. empieza a crecer y dónde empieza a subir? X. Y ¿Qué coordenada de X? Menos 2, 0. No. ¿Quién lo marca? ¿Quién era este puntito? El vértice. el vértice. Vértice. Entonces el vértice es el que me dice, desde este valor del vértice para allá, o crece o decrece. Y desde ese valor del vértice para acá, o crece o decrece. Entonces, mi límite es este punto. Pero acuérdense que crecimiento, decrecimiento, positividad y negatividad se toma sobre, o se lee sobre X. ¿Está bien? Entonces, mi crecimiento, ¿dónde arranca? Menos 2. Acá. Arranca acá. ¿Qué coordenada de Crecimiento. este punto? ¿Qué coordenada de X tiene? 0 punto y coma y 0 punto y coma menos 8. El punto. ¿Pero qué coordenada de X tiene? Solo 0. ¿Está bien? Sí. Y va a crecer cuando se mueva para allá. ¿Desde el 0 hasta dónde? Hasta el 2. 2. Hasta el Pero si infinito. pasa el 2 sigue creciendo. Hasta el infinito. Ah, infinito. Hasta el infinito, bien. Y va a decrecer en toda esta rama. ¿Que desde dónde viene? Desde infinito hasta 0. Menos Infinito hasta... Sí. ¿sí? Cero. Menos 8. Miedo, Cero. Menos 8. ¿Sí? No, hasta 0. Pregunta, ¿por qué en el 0 puse paréntesis? No, ahora no. Porque no lo toma. ¿Pero por qué no lo tomo? Porque ¿Qué dije yo acá? ¿Gordo? Vengo bajando. Cuando llego a este punto, ¿qué pasaba? ¿Seguía bajando?
No. No, No. ¿Ya había empezado a subir? sí. No. Bueno, Ah, No hay cortado, ¿no? acá terminé de bajar, pero todavía no empecé a subir. Entonces, en ese punto en particular, mi gráfico no está subiendo ni está bajando, está en el fondo del pozo. Y en el fondo del pozo no se sube ni se baja. ¿Sí? Pasa lo mismo en una montaña. Yo empiezo a subir. ¿Qué pasa cuando llego a la cima? Cuando llego a la cima yo estoy paradito ahí quieto. Si doy un paso más, empiezo a bajar. Pero justo en la cima, ni subo ni bajo. Por eso es que va a paréntesis. Porque en el vértice en particular, no se está subiendo ni se está bajando. ¿Está bien? ¿Vamos bien o no? ¿Más o menos? Sí. Sí. Y positividad y negatividad. Y ya los dejo descansar y los dejo a Octavio y a dormir a siesta. Positividad y negatividad. ¿Quién marca la positividad y la negatividad? Los tipos La La X, ¿o X no? e Y. ¿La X? No. No, la I. Tiene mucho concepto o tiene mucha similitud con la geografía. Con ese concepto que ustedes tienen de sobre el nivel del mar, bajo el nivel del mar. La I entonces. Exacto, la positividad y la negatividad están dadas por el eje X. Todo lo que es positivo está dado porque está encima del eje X. Y todo lo que es negativo porque está debajo del eje de las X. ¿Está bien? Entonces, Sí. ¿quiénes son los puntos que a mí me marcan el cruce con el eje? ¿Cómo, profe? ¿Cuáles son los puntos que me marcan el cruce del eje? ¿Cuáles son los puntos que hacen que pase de un lado al otro del eje de las X? El -2 y el 2, ¿o no? Bien, o sea, lo marcan las raíces, que en este caso son el -2 y el 2. ¿Está bien? Entonces, ¿quiénes son las que me van a indicar a mí cuáles son los intervalos de positividad y de negatividad? Las raíces. Las raíces. Si le escribo abajo, sí lo van a ver. Si yo tapo la parte de arriba, sería mi negatividad. La parte del dibujo que es negativa, ¿en qué intervalo está? ¿Dónde empieza? En el -2, Bien, ¿y dónde termina? en el 2. En el 2. O sea que mi negatividad va desde el -2 hasta el 2. Y la parte que está arriba son dos ramas diferentes, entonces se va a estar dada por dos intervalos. ¿Sí? Uno de los intervalos es esta ramita que está para allá. Y otro de los intervalos es esta ramita que está para acá. Entonces, mi negatividad, ¿desde dónde hasta dónde va a ir? positividad. Positividad, perdón. Esta ramita que viene desde menos Infinito. Infinito. hasta Infinito. Infinito. -2. Hasta menos. 2, bien. Y la otra rama empieza acá, empieza en 2. 2. ¿Y dónde va a Hasta terminar? más infinito. Hasta más. Infinito. Y como son dos ramas, matemáticamente se le pone la U de unión ahí al medio. ¿Sí? Entonces dice que es positiva en el intervalo que va de menos infinito hasta -2, unido al intervalo que va desde 2 hasta infinito.